Amén. Vamos a continuar, hermanos, hablando sobre este tema tan interesante como es cómo ser guiados por el Espíritu. Y aquí, leíamos este pasaje que sin duda, quizás aunque usted no hizo algún comentario al inicio en la primera intervención de este pasaje, toda la palabra es verdad, pero hay pasajes que a uno como que lo captivan y lo hacen ver las cosas desde la perspectiva que Dios quiere. Y el versículo 6 de Romanos 8 empieza diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y todos sabemos, hermanos, que vivimos en un mundo que bien acelerado, decimos nosotros, pero lo cierto es que el día tiene las mismas 24 horas, hermanos. Desde que nosotros tenemos el conocimiento, el detalle quizás está en el que cada uno de nosotros hemos ido asumiendo responsabilidades, compromisos. Y por la otra parte, hoy hay más accesibilidad, hay más acceso a quizás a distraernos fácilmente. Yo no sé si usted se puede imaginar o se puede acordar de que dicen muchas personas. Yo recuerdo que antes, la única manera de distraernos, decía, era yendo a la iglesia. ¿Se acuerda que alguien puede decir eso? Y la verdad es que cuando yo he escuchado algo así, yo siempre lo he dicho que lo dicen en el buen sentido de la palabra. Hoy si nosotros descubrimos a veces a los niños que se prefieren estar en la iglesia por no hacer algo en la casa. Pero hoy hay muchas cosas que nos distraen y hay más acceso a ello. Hay un mayor acceso, quizás por la situación económica. Oíamos a hermana Daisy decir el domingo pasado, cuando nosotros salimos del culto nos vamos allá a lo alto de allá, ¿de dónde, hermano? Del volcán. Entonces, ¿por qué? Porque hay más accesibilidad. Quizás antes, tal vez aunque se pudiera, pero no había una accesibilidad, ¿no? Usted sale a cualquier parte y eso ha hecho que nosotros nos ocupemos más de aspectos de la carne. Pero al leer nosotros detenidamente, dice el pasaje que el ocuparse de la carne es muerte. Y una muerte no necesariamente empieza cuando nosotros morimos físicamente. Escuchaba esta semana de alguien que hablaba sobre cómo disfrutar la vida. Y dice, que una persona había dejado de existir a los 75 años, pero murió cuando tenía 15 años.
Y yo no sé si lo dijo al revés o al derecho, pero usó las dos cosas. Pero haciendo alusión al hecho de que a veces ya hay muchas personas que ya hemos muerto o de una manera paulatina van muriendo en su vida espiritual. Ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay entusiasmo por las cosas espirituales. Pero ¿qué es lo que trajo como consecuencia la muerte espiritual? El ocuparse de las cosas el ocuparse de las cosas de la carne. Pero el versículo 7 dice que los designios de la carne siempre son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice que esto es más grave porque una cosa es querer, pero ya no poder, hermanos. O sea, es decir, algo que lo resiste tanto que ya voluntariamente se niega. Pero dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hablábamos de cómo o qué es ser guiado por el Espíritu. Y una palabra que ocupábamos era el hecho de de tener una dependencia del Espíritu Santo en toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, todo guiado por el Espíritu. Ahora, quiero compartir con ustedes el hecho de que cómo nosotros podemos o los requisitos para ser guiados por el Espíritu. Las encuestas nos dicen que ha surgido esa nueva ola del emprendimiento. Usted sabe que hoy se escucha mucho sobre esa parte de emprender, de ser, y el marketing lo vende de esa manera. Sé tu propio jefe, ponte tus propios horarios, ponte tus propias metas y no estés sujeto a aquí y a lo otro y venden eso de esta manera. Pero esto de alguna manera está afectando el hecho de que nosotros podamos estar sujetos a alguien. Es decir, si tenemos nuestro propio trabajo, vamos y a lo mejor a la hora que nosotros disponemos a hacerlo, no lo hacemos en el tiempo que nosotros, pero cuando hablamos de ser guiados, es decir, necesitamos requisitos. Es decir que fíjense que a la hora de hacer una entrevista laboral hay preguntas un poco cauciosas, como por ejemplo, ¿y a ti cuánto te gustaría ganar? Mire, ¿quién no quisiera que se le resolviera la vida con por lo menos un salario, un mes, y que ahí lo indemnizaran y le dieran todo lo que necesita? Pero entre esas preguntas, ¿que cuánto querés ganar? Me preguntan cuáles son los intereses. ¿Qué te motivó? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Y si nosotros somos honestos, somos capaces, bueno, si es que yo metí un montón de currículos y dije que a la primera que me saliera yo ahí iba a ir. Pero
Pongo esto como referencia, hermano, porque cualquiera puede guiarse por un razonamiento, por un sentimiento o un impulso, ser impulsado, pero también por la dirección de otra persona. Por eso poníamos el ejemplo del hecho de estar supeditado a un horario, estar supeditado a un jefe, porque esto nos va a demandar que alguien nos dirija, que alguien nos guíe. Pero, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos entender es que siempre nosotros estamos tomando patrones de otras personas. Es decir, siempre estamos siendo guiados. Había una persona que se quejaba del mal comportamiento o de la manera en la que su jefe lo trataba. Y se lamentaba, se quejaba y decía, y sabe, cuando él tuvo la oportunidad de tener una posición similar, trata igual, se comporta igual, se convirtió en lo que más detestaba o lo que más hablaba. Entonces, siempre vamos a ir a ser guiados por algo. Siempre vamos a guiar. Ayer yo me reía porque yo tengo un mal hábito, porque obviamente un mal hábito, ¿verdad? Si usted lo tiene, pues un mal hábito, pero de oler algo antes de comerse. Y eso es algo que, y aunque venga de la cocina directamente, uno lo huele. Megan hace eso. Pero ayer yo estaba muerto del chiste yo solo, así haciendo cara de enojado, pero riéndome por dentro. Porque Olvi le daba algo a la niña y se lo ponía en la boca y ella le buscaba olerlo. Y le dice, y así va, igual a tu tata, sopa. Porque así habla la hermana cuando estén acá. Igual a tu tata. Entonces, y no me preocupo, no voy a comer, ¿va? Que no me preocupa hablar mal. Entonces, y yo me reía, decía, es que siempre estamos siendo guiados por algo. Y Megan, ella con ese su bello cuerpo que tiene, y ella le cuesta saltar, no salta, y ella la veía, entonces, y veía que hacía el impulso, y solo me recuerda a mí. Yo a veces siento ganas de saltar y yo siento que si me elevo tantito yo voy a caer de plomazo, ¿va? Y ella hacía el intento y hasta que le hicieron saltar. Entonces siempre estamos siendo guiados. Cualquiera puede guiar por un razonamiento, un sentimiento, otra persona. Pero algo que es difícil, hermanos. No cualquiera puede ser guiado por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, cuando nosotros le permitimos a Él que Él nos guíe, mire, Él nos va a callar cuando nosotros queramos hablar. Y nosotros no somos tan fáciles, hermano. Y nosotros vamos a actuar, vamos a reaccionar. Es que todos tenemos, cuando está alguien presente con nosotros, alguien que a lo mejor está controlando, está viendo nuestro comportamiento, nosotros no hacemos nada. Pero cuando el Espíritu Santo
está en nosotros. A través de la palabra podemos nosotros describir o descubrir algunos requisitos para gozar de esa buena experiencia. Y vea qué dice el primer requisito. Está en el Salmo 25:9. Salmo 25:9 está el primer requisito. Y dice esto: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí está el primer requisito. Aquí hay dos en uno. Dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos, ¿qué dice? Su carrera. ¿Cuáles son los primeros dos requisitos para ser guiado por el Espíritu? La humildad y la mansedumbre. Debemos revisar. Yo no le presté mucha atención, porque a veces cuando hacen este tipo de chistes así, casi no me gusta prestar mucha atención, pero hay gente que se atreve a hacer y hacer chistes así, va. Pero cuando el apóstol Pablo, él hace referencia a su humildad. Y claro, o sea, Pablo era manso, pero eso no fue algo de la noche a la mañana. Fue un proceso, porque Pablo decía: si es que lo que no quiero, eso es lo que yo hago siempre termino haciendo eso. Y es aquí donde es importante que nosotros podamos saber cuáles son las características de una persona humilde. Una persona humilde, no hay características físicas de la persona humilde. Porque ¿qué dicen las abuelitas? De las aguas mansas, líbrame Dios. Y miren, hermanos, cuesta descubrir a una persona que sea humilde cuando su apariencia es de humildad. Usted no sabe cuando usted logra conocer a esas personas con apariencia humilde, personas que son muy soberbias, resentidas hasta la médula. No hay humildad. Y es aquí donde obviamente, cuando las personas son humildes, fácilmente se van a dejar guiar. Cuando las personas son mansas. Entonces, el manso y el humilde es la primera característica. Y es aquí donde nosotros, nuestra humildad se va a poner a prueba. Es aquí donde nuestra capacidad. Miren, le voy a contar algo que me pasó. Esta semana yo tenía que entregar un carro. Yo recuerdo que cuando yo se lo entregué a esta persona hace un par de meses, yo se lo entregué full. Estaba lleno el carro y le dije yo: mire, fíjense que a mí me vinieron a dejar este carro y yo tuve que pagar el combustible porque
así me lo dejaron lleno y obviamente tenía que pagarlo. Entonces yo le voy a pedir que por favor cuando usted me lo entregue así como yo se lo doy lleno, y nos evitamos de problemas. Y bueno, resulta que el carro estaba en el taller, y ahí le estuvieron haciendo pruebas, y el poquito de gasolina que andaba, pues ahí haciendo las pruebas lo gastaron. Entonces, y cuando yo había visto que ese carro no tenía gasolina, entonces dije yo, que lo vaya a traer, él que lo vaya a traer. Y resulta que no lo puede ir a traer el carro. Y dije yo, este carro se me va a hacer echarle gasolina. Y así va, o sea, yo no le puedo echar, que yo este carro lo he entregado lleno. O sea, yo no le voy a echar más gasolina. Y mire, bueno, resulta que el carro lo voy a traer, y de paso me dice, mire, venga a recogerme por acá, y este carro no va a dejar. Pero yo dije, no, yo tengo que aguantar hasta que me lo entregue. Y hay que me diga que quedó parado. O sea, imagínense los pensamientos de su pastor. Pero, como lo habían dado para probarlo, resulta que el carro dio una falla. Y me dice él, mire, me dijo, el carro dio la falla. Entonces le había dicho que si fallaba, había que llevémoslo. Y me dice, bueno, me dijo, ya lo dejé ahí, me dijo. Y más que ya le había echado gasolina, me dijo, ojalá, me dijo que hay, el carro me dijo, me va a tocar echarle gasolina después. Y mire, y el humilde de su pastor, oí el mensaje, y vengo yo y le hago, y le digo yo, sí, pero ese carro tendría que andar lleno. O sea, no sé por qué está usted, que el carro si ese carro debería estar lleno. Y el Espíritu Santo, Otto, pastorcito. Y mire, yo borré ese mensaje. Es que ya yo andaba con eso de que me iba a quedar parado porque el carro no andaba gasolina. Y este carro yo lo entregué lleno. Y se dio la oportunidad de que yo sacara todo lo que tenía adentro. Y ahí, bueno, que Megan venía conmigo y ella ya me conoce, pero ese carro y yo ahí sacándolo, la bestia que andaba adentro, va. Y mire, yo le vi borrar y no le contesté. Solo respiré profundo y dije yo, hay que ver cómo sale. Cuesta ser humilde, man. Cuesta ser manso. Porque hemos dicho, la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos, ¿va? Yo no me voy a dejar. Yo no voy a dejar que se monten en mí. Y decimos eso nosotros. Y si no lo decimos, lo pensamos. Trabajemos en nuestra humildad. Que lo digan los demás, pero que nosotros estemos conscientes. Vamos a ver el otro requisito que está en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entenderlas, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Cuál es el tercer requisito ahí? Para ser guiados por el Espíritu.
Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Discernimiento. Ajá, debemos ser espirituales. Sí. Es que para discernir las cosas del Espíritu, debemos de ser espirituales. Porque dice que se deben discernir espiritualmente. Entonces, debemos de, o podríamos decir también, hermano Elías, que tenemos que tener discernimiento. Porque alguien puede venir aquí y decirnos un montón de cosas respecto a Dios o al Espíritu. Y como las emociones se pueden mover. Y usted dice, eso como que no es tan del Espíritu. Por eso es que debemos ser espirituales. O sea, no sé cómo podríamos unir esos dos requisitos ahí, ¿verdad? O sea, tenemos que ser espirituales para discernir. Así debería ser. Para discernir las cosas del Espíritu, debemos de ser espirituales. Y para ser espirituales, entonces necesitamos nosotros mantenernos en una comunión constante con el Señor, con su palabra. Debemos nosotros, mire, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y lo he dicho, a mí me gusta mucho escuchar al pastor Toby Jr. predicar. Me gusta mucho escuchar al pastor Dante Hebel predicar. Pero le decía un día a Olgi, mira, este mensaje yo ya lo escuché 3 veces y yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, y es ahí donde nosotros necesitamos entender que como me decía una hermana un día que me escucha, me oyó mencionar eso, que yo escuchaba a Dante, y me dice, mire, dice muchas cosas buenas, pero hay cosas, me dice, que no, que tampoco van ahí como que correctas. Y me dice, pero como dice la palabra, hay que oírlo todo y retenerlo. Me gustó eso. Y es aquí donde nosotros discernimos espiritualmente. Decimos, no, esto me lo tomo yo. Porque decía una hermana, y cuando yo vi que demasiadas veces lo repetía y lo repetía, porque decía, no, es que cuando la pedrada no es de uno, o sea, uno solo se quita. Y siempre que ella sentía que el mensaje había estado así como fuerte, decía, no, es que cuando la pedrada no es de uno solo se quita. Y yo lo escuchaba mucho y un día hablando con ella, le dije, mire hermana, ¿y a usted cuándo le habla el Señor? Porque yo veo que usted se esquiva todos los domingos las pedradas. Y a usted cuándo el Señor le habla. Y se queda así un poco quieta, porque a veces nosotros podemos estar endureciendo nuestro corazón cuando no hay humildad, cuando no hay discernimiento, cuando no hay mansedumbre. Veamos que otro de los requisitos para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo es que nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esto, Ezequiel nos habla sobre este proceso para que nosotros podamos llegar a este punto de ser bautizados. Ezequiel es un libro que habla sobre avivamiento. Y dice Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 al 27, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios aquí habla de una doble promesa en Ezequiel. Dios nos da una doble promesa. La primera es que nos dará un espíritu nuevo por medio de la regeneración al recibir por la fe a Jesús. Es decir que el proceso, por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Yo les decía, en la primera intervención les decía esto, que nosotros necesitamos tener evidencias del nuevo nacimiento. Usted y yo necesitamos tener evidencias del nuevo nacimiento. Decir que la pauta que nosotros tenemos, la perspectiva que nosotros tenemos, y si no hemos nacido de nuevo, como le decía el Señor a Nicodemo, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Perdón? Ezequiel 36, 26. Dice que es importante el que nosotros podamos tener esta evidencia, que por medio del Espíritu, esa regeneración, es decir, un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. Yo sé que si nosotros le prestamos atención a nuestra vida espiritual, hermanos, debemos saber que nuestra vida va teniendo cambios. Y debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y yo le agradezco a Olga cuando de repente ella me jala así como la pita, ¿va? Porque en muchas ocasiones a lo mejor yo le dije, no, yo no quisiera cometer algunos errores que mi papá cometió. Y cuando le hablo de errores, quizás son cuestiones de actitudes, de comportamientos. Pero cuando de repente ella me dice, Armidito, y digo yo, quizás, ¿por qué? Porque en el momento uno va teniendo cambios de personalidad, cambios de conducta. Pero la regeneración debe de permitirnos a nosotros que hayan cambios, aun cuando nosotros aun cuando nuestro hombre exterior se vaya deteriorando. Oiga esto, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya deteriorando, que el interior se vaya renovando. Y que a mí no me tenga que soportar porque ya estoy viejito. Porque usted sabe eso, ¿no? Es que ya son los años, hay que aguantarlo. No, es que si yo me voy renovando, si el Señor va regenerándome, no voy a tener comportamientos complicados a la edad que llegue a tener.
Pero imagínense que porque yo ya tengo 80, 70 años, ustedes tienen que aguantar mi mal humor. Ustedes tienen que aguantar y ya se miran ustedes. Yo desde 80 años aquí siendo predicando, yo ya no voy a estar ahí para aguantarlo, hermano, que lo aguanten. No voy a estar ahí, va. Imagínense, ya la mente a uno le cambia. Pero si vamos en ese proceso de regeneración, lo segundo es que Él nos da de su espíritu, morando en plenitud en nosotros al recibir el bautismo con el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo, el bautismo es la inmersión, es que Él se apodera de nosotros. Como Asamblea de Dios, nosotros debemos estar conscientes. Como Asamblea de Dios, tenemos como evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo el hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia inicial, hablar en otras lenguas. Pero es importante entender esto, que el bautismo tiene que ver con la plenitud. Él morando en toda la plenitud en nosotros. Y es aquí donde el cambio, la manera de vivir, la manera de comportarse. Usted y yo somos testigos de esto. Cuando nosotros nos descuidamos de la oración, cuando nosotros nos descuidamos de la lectura de la palabra, cuando nos descuidamos de nuestra relación personal con Dios, es que mire, hermano, es evidente, el que no está lleno de Dios está lleno de otra cosa. Eso es así. Mire, son famosas aquellos depósitos de metal donde venían galletitas. ¿Se acuerda de esos depósitos donde habían galletitas? Traían galletitas. ¿Para qué lo ocupan las mamás? Para echar agujas, hilos. Y usted alegre ve ahí y abre. Si no está lleno de galletas, está lleno de agujas, está lleno de hilos, de tela, de zipper. Abra la refri y usted ve un bote de helado ahí. Si no está lleno de helado, está lleno de frijoles. Es que si no está lleno de Dios, nosotros vamos a estar llenos de otra cosa. Eso es así. Y por eso es que necesitamos que la plenitud de Cristo. Yo les decía a los hermanos, algo bien delicado el viernes. Y eso a mí me ha llevado a pensar, porque yo tuve que haberlo dicho en el espíritu y hablando a mi corazón. Yo les decía esto: cuando yo siento que en un grupo de personas a mí ya me empiezan a faltar el respeto, es porque yo di la pauta de ya no estar en el espíritu ahí. Y eso a mí me ha andado dando vuelta en la cabeza. Y eso debe de ser así, hermano. Cuando nosotros ya nos sentimos que la gente ya nos el núcleo donde vivimos, es porque hemos dado ese espacio. Y qué bonito es vivir en un ambiente laboral, estudiantil, de trabajo, familiar, donde a usted siempre lo ven como un hombre, como una mujer de Dios. Pero tantito usted pierde ese equilibrio. Y la gente lo está observando, hermano.
yo no recordaba a un compañero que por alguna razón él ya no siguió estudiando, y un día estaba hablando con otra compañera y yo empecé a preguntarle quién era, y yo no me recordaba. Yo decía, es que enséñame una foto para acordarme de él. Y no sé cómo él le dice, él le hace un comentario sobre mí y le dice, sí, le dice, es que él es pastor, le dice. Y dice él, le dice él ahí en el mensaje, es que ya decía yo, le dice, que él tenía algo diferente ahí en la clase. Todavía se recordaba él de eso. Entonces, qué importante es. Y esta muchacha a mí me dice, mi pastor me dice, y el viernes nosotros teníamos que exponer algo, y ellos estaban en que lo hiciera yo y otro compañero, y yo no hallaba cómo decirles que yo tenía que predicar, pues. Y le escribí privado y le digo, mira, yo no sé si vayas a entender lo que te voy a decir, pero se han atrasado, pero yo ya para este día yo tenía un compromiso. Y vos sabés que esta exposición ha salido de un día para otro. Entonces yo tengo un compromiso, yo me voy a salir de la clase porque a mí me toca predicar. Y yo no quería ni abrir el mensaje porque a ver qué iba a decir ella, va. Irresponsable, que no sé. Solo me dijo, está bien, yo entiendo. Entonces, qué importante es, hermanos. Entonces, sí, hermanos, sí, que nosotros podamos tener ese requisito en nosotros, que Él nos controle. ¿Y a quién le gusta que lo controlen? Siendo honesto, a nadie. No nos gusta. Mire, yo cuando ya entré ya del delirio para acá, y alguien me pregunta, mire, ¿por dónde vení? Ya casi llego. Ya entré a San Miguel, allá por Zetagaba, ya voy en San Miguel. Pero él, como me tiene bien controlado, quiere creer, mira, voy ahorita justo pasando por Zetagaba. Hoy como no haber comida, estoy hablando de ella. Miren, después va a ser va a llegar de ustedes, no se preocupen. Entonces, no nos gusta que nos controlen. Por eso les decía, nosotros podemos ser controlados por un razonamiento, por un pensamiento, por otra persona, pero cuando se trata del Espíritu, no va a ser fácil. Pero por eso están estos requisitos, trabajemos en ellos. Vamos a ver si nos acordamos. Número 1, la humildad, no se nos olvide. Debe ser humilde, hermana Andrea, ya vamos a trabajar. Debe ser mansa. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que ser espirituales. Y ojo con esto, hermano. Ser espirituales no es que vamos a andar ahí, que siento a Dios aquí, amén, aleluya. Yo siempre le he dicho, mire, hay una hermana que ella muy linda, ella nació de nuevo, y nació de nuevo así como decimos nosotros, así como de los de allá, vea. Porque ella a todo el mundo saludaba, de Dios le bendiga. Y le decía, esa era su manera de compartir su fe. Decía, no, yo sé que usted no es cristiano, pero ya por fe lo saludo como cristiano. Y hasta la fecha, ella saluda así. Que Dios le bendiga. Ella cambió, hasta su saludo cambió. Quizás nosotros no lleguemos hasta ese extremo. Pero discernir las cosas espiritualmente y también ser llenos del Espíritu Santo. Otro requisito está en Santiago 1:5. Santiago 1:5
Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. ¿Cuál es entonces el siguiente requisito? Sabiduría, ser sabios. Y por eso dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ayudará a poder estar sujetos al Espíritu. Pero mire el versículo 6, ahí está acerca ese otro requisito. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿cuál es el siguiente requisito? Sabiduría y fe. Fe. Necesitamos fe para ser controlados, para ser guiados por el Espíritu. Retroalimentemos entonces. ¿Cuáles son los requisitos? Hoy podemos firmar un contrato este día diciendo, Señor, hoy decido ser guiado por Él. Pero necesito, Él nos va a decir, estos son los requisitos. Número 1, humildad. Número 2, mansedumbre. Número 3, ser espirituales. Número 4, ser llenos, bautizados con el Espíritu. Ser bautizados. Número 5, sabiduría. Y número 6, fe. Debemos analizar y pensar, ¿será que tengo yo estos requisitos para